La Biblia entonces porque llegó la hora de comer y a mí me toca servirle la comida, hermano. A ver, dígale, tiene a su lado, prepárate para comer, hermano. No te vas a dormir. Muy bien, el Evangelio de San Juan capítulo 8. Leamos los versos del 39 al 42. Dice la palabra de Dios entonces, San Juan capítulo 8, verso 39, que ellos le contestaron y le dijeron, los que seguían al Señor, pues le contestaron al Señor: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, dice el verso 40. A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice el verso 41. Y ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, verso 42, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Amén. ¿Dice usted amén? Muy bien. Oremos por las peticiones. A ver, acompáñeme, levante su mano en alto. Padre, ahora venimos juntamente con la iglesia para pedirte por nuestras peticiones esta noche. Las ponemos delante de tu trono de misericordia, Padre Santo, y te rogamos que las atiendas, por favor. Recuerda que tú eres nuestro Salvador. Ahora levante su mano y dígale: Padre, tú eres mi Salvador, mi ayudador, mi pronto auxilio, mi castillo fuerte, mi sanador, mi proveedor. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que desde que el hombre se rebeló contra Dios allá en el huerto del Edén, fíjese que el hombre siempre ha querido sobresalir en el mundo, pues, para decirle a la humanidad que ellos no necesitan la ayuda de Dios. Por eso existe una filosofía que se llama el humanismo, donde ellos pretenden decir que el hombre en el fondo es bueno y que el hombre es el centro del universo, el hombre es lo más importante que hay. Para decirle entonces a la humanidad que no necesitan la ayuda de Dios, que pueden vivir ellos solos. Y también para decirle a la humanidad que ellos pueden ayudar a Dios. Es decir, no solamente, fíjese, le dicen a Dios que no necesitan de Dios, sino que además le dicen: Dios, si quieres, nosotros te ayudamos a ti. Porque como que los hombres ven a Dios en problemado, pues. Como que ven, como miran para el universo y no ven nada ahí, hermano, y todo aquello oscuro, planetas vacíos. Entonces dicen: pobrecito Dios, como que se quedó a medias en ese asunto, como que ya no pudo continuar. Nosotros podemos ayudarlo, y por eso ustedes que hacen viajes a la luna o al espacio exterior, y cuánta cosa desarrollan, porque eso es lo que le están diciendo a Dios. Pues por eso inventan frases como, por ejemplo, ayúdate que Dios te ayudará, pues. Como quien dice: ayúdate tú mismo, vas a ver que tú mismo puedes. Y entonces después, si hay algún chance, deja que Dios te ayude. Porque eso es lo que están diciéndole a Dios. Y entonces una de esas intervenciones de los hombres, quiero yo que la miremos hoy en la noche en estos versos. Cuando los seguidores del Señor comenzaron a rechazar la doctrina de Jesucristo. Y entonces dice Juan 8:41 que el Señor les dijo: ustedes hacen las obras de su Padre. Mire el verso 41, les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Porque estaban rechazando la ayuda de Dios por medio del Señor Jesucristo, pues. Entonces el Señor
les dice a usted, lo que pasa es que ustedes lo que hacen son las obras de su padre. En otras palabras, hermano, lo que el Señor les estaba diciendo es que tarde o temprano los hombres van a manifestar hijos de quién son realmente, quién es su padre. Ya ve que en el mundo natural lo vemos, aunque usted diga que no quiere a su papá o a su mamá, terminan pareciéndose a ellos, hermano. Por eso usted quiere ver cómo va a ser un joven de viejo, mire a su papá, y así va a ser. Quiere ver cómo va a ser una señorita cuando sea grande, no digo vieja porque se enojan, cuando sea grande, mire a su mamá, y así igualita va a ser, igualita. Porque aunque nosotros digamos, no, yo no me parezco a mi papá, no, ni me quiero parecer, en algo voy a terminar siendo igual que él, hermano. Y cuando esté viejo, entonces voy a reconocer y voy a decir tanto que odié a mi papá y ve y me parezco a él. Entonces el Señor, como que el Señor les hubiera dicho, miren, tarde o temprano van a manifestar, porque eran seguidores del Señor, pues. Eran sus discípulos, iban con él. No estoy hablando de los 12 apóstoles del Cordero, no, los que lo seguían, los que andaban con él, comenzaron a rechazar lo que les estaba enseñando. Entonces el Señor les dijo, miren ustedes las obras de su padre están haciendo. Entonces mire conmigo, hermano, que Dios, fíjese, siempre se ha dado a conocer como Padre. Dice el Salmo 103, verso 13, por ejemplo, que Dios es un Padre compasivo. Dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y como Dios siempre ha sido Padre, de ahí es que se deriva la palabra patria. Ya ve que todos en la tierra tenemos una patria. Y hasta el himno nacional cantamos y amamos nuestra patria. Aunque usted diga, no, hermano, no, amamos nuestra patria, hermano. Cuando usted oye el himno nacional, le dan ganas de llorar. De ahí se deriva la palabra patria o patriarca. O los apellidos patronímicos. Es decir, todos tenemos un apellido que viene de nuestro padre. De ahí se derivan los apellidos. Por ejemplo, de Fernando viene el apellido Fernández. Algún papá se llamaba Fernando y entonces le puso a su familia Fernández. Por ejemplo, Gonzalo González. Y así sucesivamente, pues porque el que puso el modelo fue Dios mismo. Y ahora en este tiempo entonces dijo el Señor Jesucristo, fíjese que Dios ejerce una cuádruple paternidad. Por ejemplo, en Lucas 15:11, ahí el Señor enseñó de la paternidad del Padre Celestial, que tiene hijos, dijo él ahí, como el hijo pródigo. Mire, dice Lucas 15:11, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Eso está hablando de la paternidad que ejerce el Padre Celestial. Luego en Lucas 15:3 y 4, el Señor habló de la paternidad del Señor Jesucristo, que tiene hijos a la semejanza de las ovejas. Miren las clases de hijos que Dios tiene, hermano. Entonces dice Lucas 15, capítulo 15, verso 3, entonces él le refirió esta parábola diciendo, que hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya o hasta que la encuentra, pues. Entonces ahí estaba hablando de la paternidad que él ejerce sobre las ovejas. Y en Lucas 15:8 también está hablando de la paternidad que ejerce el Espíritu Santo. No estoy diciendo que el Espíritu es Padre, que el Hijo es el Padre. No, el Padre Celestial es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Lo que estoy diciendo es que en su función de cuidado, de atención,
ejercen una paternidad también, pues. Entonces dice ahí Lucas 15:8, hablando de la paternidad del Espíritu Santo, dice ahí: o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Porque está hablando de la paternidad del Espíritu Santo, que tiene hijos a la semejanza de las monedas, pues. Un poco metálicos, un poco duros, como el metal. Y en otra oportunidad el Señor les dijo: muy bien, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y entonces dijo: y van a ser hijos del Altísimo. Porque también el Altísimo ejerce una paternidad sobre sus hijos. Y en San Juan 20:17 el Señor lo declaró más claramente. Vea conmigo San Juan 20:17, dice: Jesús le dijo: suéltame, le dijo a María Magdalena cuando había resucitado, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve, le dijo, a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces ahí está diciendo que Dios ejerce diferentes paternidades, pues. ¿Comprende? Ahora, lo interesante de la paternidad de Dios, hermano, está en que dice Hechos 4:24, fíjese que Dios es el creador de todo. Dice ahí: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar. Y oiga, entonces dice: y todo lo que en ellos hay. Porque Dios es el creador de todo. Todo lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve. Dios es el creador. Y dentro de la creación de Dios, fíjese, Dios tiene hijos. O sea que lo que quiero decirles es que no todos son hijos de Dios, pues. No porque Dios los creó son hijos de Dios, no. Dios es el creador de todo, hermano. Dios hizo al hombre, ha hecho creaciones por todas partes. Él es el creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Pero entonces dice el Salmo 149 verso 2, que dentro de esa creación Dios tiene hijos. Dice: alégrese Israel en su creador. Fíjese. Y entonces oiga, dice: y regocíjense los hijos de Sión en su rey. Lo que está diciendo es que Dios es el creador del pueblo de Israel, pero no todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que logran llegar al monte de Sión a adorar a Dios. Esos son hijos de Dios. Ya ve que por eso nuestra comisión es tocar trompeta en Sión y dar alarma en el monte santo. No es nuestro anuncio, nuestra comisión para toda la iglesia, no, sino solo para aquellos que viniendo a la iglesia logran subir y adorar a Dios en el monte santo de Dios, hermano. Ah, gloria a Dios. En el monte celestial, pues. Los que viniendo a la iglesia logran penetrar o trasladarse a esa otra dimensión y logran adorar a Dios en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: vengan y entren con confianza al lugar santísimo. No vengan solo a la iglesia porque no es nada. Lo interesante de venir a la iglesia es subir al monte de Dios. Y estando en el monte de Dios, entonces contemplar su hermosura y en su presencia bendita adorarlo. Ah, gloria a Dios. Porque a los que estemos ahí vamos a oír la trompeta final, hermano. Los que no suban al monte no la van a escuchar. Y nuestra comisión es predicar el evangelio a los que suben al monte. Entonces no es para todos. Entonces note que Dios está diciendo ahí: sí, Israel todo es mi creación, pero los que logran llegar al monte de Sión, esos son mis hijos. Porque dentro de la creación, le decía yo, lo interesante de Dios es que dentro de todo lo creado, Dios tiene hijos, pues.
Dios no es el Padre de todos, sino solo de aquellos que han logrado llegar a Sión, que es el monte de Dios. Y estos que han logrado llegar al monte de Dios van a manifestar las obras de Dios, porque tienen su naturaleza. Por eso decía el apóstol Pedro: miren, hermanos, ahora estamos participando de la naturaleza divina de Dios. Si usted es hijo de Dios, hermano, usted va a manifestar la naturaleza de Dios, aunque usted no quiera, aunque usted diga: no, ya no quiero nada con Dios, ya, como el hijo pródigo que le dijo al padre: dame mi herencia, ya me cansé de tu casa, ya no quiero vivir aquí, me voy mejor a vivir, y se fue. Pero dice la Biblia que habiéndose gastado todo, llegó un momento en que reaccionó y dijo: no, si yo soy hijo, yo tengo padre y tengo la naturaleza de él. Y entonces, volviendo en sí, dice la Biblia, tomó la decisión de regresar a la casa del Padre. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque tenía la naturaleza del Padre. Por eso le ponía el ejemplo, hermano, de que nosotros nacimos producto de ser engendrados por un Padre, pues. Y aunque usted diga que no tiene, se va a llegar a parecer a él. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios y estamos en el monte santo de Dios, vamos a terminar manifestando las obras de Dios. Entonces, debido a que lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en esta oportunidad, fíjese, era conducir a sus seguidores a que manifestaran las obras de Dios. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros, pues nos trae a la iglesia, nacemos de nuevo, es decir, adquirimos la naturaleza de Dios. Y entonces en la iglesia Dios nos da la oportunidad de que manifestemos la naturaleza que tenemos, que hagamos las obras de Dios, pues. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo con sus seguidores. Les estaba dando la oportunidad, los estaba guiando para que manifestaran las obras de Dios. Entonces era por eso que no tenían que molestarse estos, pues, con el Señor, sino que al contrario, tenían que estar agradecidos porque había alguien que los estaba guiando. Mire qué cuidado tiene Dios, hermano. Ya ve que es un Padre bondadoso, porque no solamente nos engendró de agua y de espíritu, sino que ahora nos manda guiadores para que nos orienten para manifestar las obras de Dios. Por eso nos ha dado la iglesia, para que viniendo a la iglesia hagamos la obra de Dios. Porque si no estuviera la iglesia, dígame usted, ¿dónde le cantáramos a Dios, hermano? Va a decir: pastor, allá en la regadera en la mañana cuando me baño. No, ahí canta usted de frío. No, Dios nos ha dado la iglesia para que vengamos a manifestar las obras de Dios. Pero esos teniendo al Señor enfrente ahí, que los estaba orientando, que los estaba guiando a que hicieran las obras de Dios, se enojaron. Mire, pues, dice Juan 8:31, que el Señor comenzó a enseñarles la doctrina. Es que esto es lo interesante de Dios, hermano, que nos nutre con su doctrina. El creyente se nutre, se fortalece con la doctrina de Cristo. Un creyente no se alimenta ni se fortalece con que le lean la Biblia, con que alguien predique cualquier cosa y lo que sea, y sin sentido, sin orientación. Eso no nutre. Pero entonces dice Juan 8:31 que entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y dice el verso 32 que les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, el Señor les estaba diciendo: van a alcanzar la libertad paulatinamente, pues poco a poco, a medida que vayan recibiendo mi palabra, que vayan conociéndome, van a ir siendo cada vez más libres. Les estaba enseñando la palabra de Dios, pues, la doctrina.
Y entonces dice el verso 33 que se ofendieron, porque era lo contrario a lo que su padre, la religión, les había enseñado. Mire, dice ahí Juan 8 que le dije, 8:33, y ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire, tenían una religión y su padre en la religión les había enseñado que eran hijos de Abraham y que jamás serían esclavos de nadie, jamás les servirían a nadie, porque eran descendientes de Abraham, el que le creyó a Dios. ¿Se acuerda de Abraham, verdad? Mire, entonces habían tenido un padre antes, fíjese, que se llamaba la religión, y su padre religión les había enseñado que eran libres. Mire, ¿cuántos padres habremos tenido ante nosotros, hermano? A ver, pregúntale que tiene a su lado: ¿cuántos padres tuviste tú? Solo así pregunta, el que no le conteste. Va a decir: bueno, tuve un padre que fue el que me engendró físicamente. Tuve un padre en la escuela, tuve un padre en el trabajo, tuve un padre. ¿Cuántos padres? Y todos nos enseñaron, todos nos influenciaron, y hasta religión tuvimos, que fue nuestro padre principal. Estos dice que eran judíos, fíjese, habían estado en la religión judía y ahí les habían enseñado que eran hijos de Abraham y que nunca serían esclavos de nadie. Y viene el Señor y les dice: pero es que ustedes son esclavos. Se enojaron y dijeron y se ofendieron y comenzaron a reclamarle al Señor. Dice San Juan 8:41 que fue entonces cuando el Señor se dio cuenta, fíjese, de que estos tenían un padre diferente al de él. Por eso yo le he enseñado a usted, hermano, que cuando la gente dice que ama a Dios, no es al Dios de nosotros, están hablando de otro Dios. Sepa, como dicen, sepa Judas de quién están hablando. Por eso cuando a usted le dicen que Dios te bendiga, hermano, tengan cuidado, porque saber de qué Dios están hablando. Y si el Dios de ellos es un brujo, bendición de brujo le están echando encima a usted. Usted debe aceptar las bendiciones de los hermanos de la iglesia, de su autoridad espiritual en la iglesia, porque usted sabe que estamos hablando del mismo Dios, del Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Gloria a Dios, del Padre celestial. Pero otra persona, hermano, usted no conoce realmente de qué Dios está hablando o a qué Padre se está refiriendo. Entonces el Señor dice 8:41, mire ahí, en ese momento, cuando le empezaron a decir eso, se dio cuenta, les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. El Señor está diciendo: miren, ¿saben qué? Ustedes están conmigo, pero realmente ustedes tienen otro padre diferente al mío. No estamos hablando del mismo padre. Mire cómo podemos estar a veces en la iglesia, hermano. Podemos estar en la iglesia todavía dependiendo, todavía con el cordón umbilical del otro padre que tuvimos. Me recuerdo que a un principio, cuando comenzamos la iglesia, gracias a Dios ahora ya no, o quién sabe. Me recuerdo que hicimos una reunión con los sugieres y una hermana levantó la mano y me dijo: mire, hermano, ¿por qué usted no hace esto y esto y esto? Porque el otro pastor allá donde estuvimos en no sé dónde hacía esto y esto y esto. Y yo dije: este tiene otro padre diferente al que yo tengo. ¿Comprende? Yo le dije: mire hermana, ¿qué me importa a mí qué está haciendo aquel allá? Aquí vamos a hacer lo que el Espíritu Santo me diga a mí que hagamos, no lo que aquellos están. Yo que sé que están haciendo aquellos, y si andan de cabeza, nos vamos a poner nosotros de cabeza también.
No, le dije, aquí vamos a hacer lo que el Espíritu Santo me diga a mí. Si yo digo que no lo hacemos, no lo hacemos. Si yo digo que lo hagamos, lo hagamos. Entonces a veces no hemos roto el cordón umbilical de las autoridades que tuvimos anteriormente. Entonces cuando venimos a adorar a Dios, venimos todavía influenciados por los otros padres que tuvimos, hermano. Y es cuando empezamos a hacer problemas en la iglesia. Porque como estamos todavía bajo la cobertura de los otros padres, empezamos a resistirnos aunque no querramos. Por eso si usted vino a nuestra iglesia y viene de otra iglesia donde tuvo otro pastor, usted debe de renunciar a ese pastor. Usted tiene que decirle hoy: Señor, yo renuncio a la autoridad que tuve anteriormente y voluntariamente me meto bajo esta autoridad. Porque por eso es que en la iglesia a veces hay quienes tienen unos sentires diferentes, hermano, y comienzan a hablarle a los otros de cosas diferentes a lo que estamos haciendo. Por eso usted ve que en la iglesia a veces hay quien habla mal de lo que aquellos están haciendo allá, o hablan mal de los proyectos que emprendemos aquí, o no apoyan, o no les gusta, pero es que todavía están influenciados por otros padres y no han renunciado a ellos, y hasta aquí les alcanza su cobertura. Por eso cuando el Señor les empezó a decir: miren, me van a conocer a mí y mi palabra poco a poco y los va a hacer libres, aquellos dijeron: ¿y quién dice que nosotros somos esclavos? Si nosotros somos hijos de Abraham. Era cierto, pero estaban esclavizados. La prueba estaba en que estaban enfermos, estaban empobrecidos, estaban esclavos del pecado. El pecado los estaba hundiendo y no querían reconocer que necesitaban la ayuda de Dios. Por eso en ese momento el Señor se dio cuenta, hermanos. ¿Ya notó eso conmigo? Que estaba hablando con gente que tenían un padre diferente. Mire qué delicado es eso. Porque es como cuando el joven se casa. Tal vez usted ha escuchado eso. Cuando el joven se casa y comienza a vivir con su esposa, y el esposo le empieza a decir, empieza a comer la comida del esposo. Es que las esposas comienzan a experimentar con uno, hermano. Entonces el esposo empieza a decir: si tan solo comiera los frijoles que hacía mi mamá. Y la esposa se enoja, hermano, porque dice: ¿qué tiene que ver tu mamá aquí? No te recordé de tu mamá. Pero es que no ha roto el cordón umbilical todavía. Y entonces la cobertura de la madre todavía lo alcanza. Es una influencia paterna, pues, sobre el esposo. Y la influencia alcanza al esposo y comienza a extrañar lo que su mamá le daba de comer. No ha dejado de ser nene, pues. Y entonces entre líos y peleas y estirones y aventones, de repente se rompe el cordón umbilical. Entonces llega un momento en que uno deja de extrañar su casa, la comida de su mamá, y termina uno decidido a ser feliz, sujeto a su esposa, comiendo lo que le dan y cuando le quieran dar. Pero mientras uno, hermano, fíjese, no renuncia a las otras autoridades y se mete bajo esta autoridad, uno no puede desarrollarse bien, pues. Y eso nos sucede mucho a los hijos de Dios. Y no solo a los hijos de Dios, a la mayoría de gente, mire, viniendo de nuestras tierras aquí a vivir aquí. Nos cuesta someternos bajo esta autoridad que está aquí.
Todavía vivimos pensando en nuestras autoridades que tuvimos allá. Y entonces nos emproblemamos la vida aquí. Porque tenemos que vivir bajo la autoridad de la autoridad que está en esta ciudad, en este país. ¿Comprende? Entonces así pasa también en la iglesia. Venimos y no hemos renunciado. Y entonces cuando el pastor predica, cuando el pastor dice, hermano, todo nos parece mal, y empezamos a oponernos, a resistirnos, a hablar mal. Mira, el Señor les está diciendo, miren, yo los voy a libertar. Y dijeron, no, si no necesitamos. Esa es una mala enseñanza, dijeron. Ese pastor no sabe predicar si somos hijos de Abraham. Entonces note que el Señor se dio cuenta, se asustó y haber dicho, estos no han dejado al Padre que tenían anteriormente. Entonces cuando los hombres no aceptan la doctrina del Señor Jesucristo, hermano, es cuando están dando a conocer al Padre que han escogido. Por eso, aunque la gente diga allá afuera, miren, nosotros amamos a Cristo, nosotros amamos a Dios, pero no aceptan la doctrina del Señor Jesucristo, realmente tienen un Padre diferente al que nosotros tenemos. Mire, dice San Juan 8:44 que el tipo de obras que hacen los dan a conocer. Dice Juan 8:44 que el Señor les dijo, sois de vuestro padre el diablo, les dijo. Miren qué papacito tenían estos hermanos. Miren, ustedes tienen un padre diferente al que yo tengo, pues. ¿Saben quién es el papá de ustedes? Es el diablo, les dijo. Y entonces dice ahí 8:44, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Entonces, oiga, dice, él fue un homicida desde el principio. Por eso es que hay creyentes en las iglesias que matan a otros creyentes. Y no estoy hablando de matarlo físicamente. Acuérdense que la Biblia dice que solo con que lo odiemos, solo con que le digamos idiota, con que le diga burro, pues, o usted ya lo asesinó, ya se manchó las manos con sangre. Y entonces después viene y levanta las manos y adora a Dios. Dios le mira las manos llenas de sangre, hermano. Uy, dice Dios, un asesino ahí. Si yo no he matado a nadie. Usted cree que no, pero con rechazar a su hermano, con decirle algo grotesco, ya lo mató. Entonces, oiga, dice que el padre de estos, perdón, les dijo el Señor, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mire las características de este padre. Y aquellos, estando con el Señor, empezaron a sacar todo eso. Hermano, mire qué peligroso es eso. Por eso si nosotros queremos manifestar o hacer las obras del Padre Celestial o de nuestro Padre, que es Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos que decirle, Señor, yo acepto tu paternidad esta noche. Tú eres mi Padre. Yo quiero tener tu naturaleza, quiero ser como tú. Quiero que cuando caminen me digan, ve, se parece a su papá, igual que su papá. Si el papá camina así, medio chueco por un lado, así camina también medio chueco por un lado. Si el papá camina mirando para arriba, así camina mirando para arriba. Decirle, Señor, así como tú caminas, así quiero caminar yo. Ah, gloria a Dios, y que todos vean que tú eres mi Padre Celestial. Porque si no, hermano, va a empezar a manifestar las obras de su Padre. Y eso es lo que precisamente
todos ven las obras. Entonces los hombres que no aceptan la doctrina del Señor Jesucristo, no la aceptan porque están dando a conocer al Padre que han escogido, hermano. Si usted no acepta la palabra de Dios, usted lo que está diciendo es que no tenemos al mismo Padre. Entonces tengan cuidado. El que no acepta la palabra de Dios no está adorando al Dios que usted tiene. Ahora los hombres se definen por una paternidad diferente a la de Dios. Dice San Juan 8:33, cuando creen que no necesitan la palabra de Dios. Si algún día de estos usted empieza a decir, no, yo no quiero oír la palabra de Dios. Ya apareció el ¿qué dice usted? El peine o ya apareció lo escondido. De repente usted dice, no, yo ya no quiero oír la palabra. No, peor el pastor ya me cae mal. Cole. Ya salió de donde estaba escondido. No tardó mucho. Porque mire, dice San Juan 8:33, que ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Ya ve? No necesitan la palabra de Dios. Están diciendo, no, si yo no necesito que el pastor me predique, si yo no necesito que me sermoneen, que me digan qué hacer, no, si yo sé qué hacer, si yo sé cómo llegar a Dios, si yo sé cómo conducirme. Están escogiendo a otro padre diferente de nosotros porque nosotros sí necesitamos la palabra de Dios, hermano. Ahora que levantar su mano y decirle, Señor, yo sí necesito tu palabra. Ahora con su mano levantada quiere decirle, Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Démosle un aplauso al Señor ahora, gloria a Dios. Cuando usted siente la necesidad de oír la palabra de Dios, su Padre es Dios. Pero cuando usted no necesita, hermano, a saber quién será su Padre. Entonces escogen a un padre diferente cuando no necesitan la palabra de Dios. Dice San Juan 8:39 que escogen a un padre diferente cuando creen que la religión ancestral ya lo hizo todo por ellos. Dice San Juan 8:39, y ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. En otro pasaje dice que el Señor les dijo, miren, si Abraham cuando miró mi día se alegró, y ustedes me están viendo ahora aquí y se enojan y me quieren matar. Es que tenían un padre diferente, hermano. Entonces lo que el Señor les está diciendo ahí es, aunque la religión de sus antepasados les haya enseñado que no necesitan a Cristo, que no necesitan a Dios, necesitan de Dios. Si son hijos del Padre Celestial, necesitan de Dios. Porque acuérdense que la religión ancestral de nuestros antepasados, pues, nos enseñó que Dios ya lo hizo todo, que nosotros ya no tenemos nada que hacer. Y es mentira. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermano, y aceptar a Cristo como Salvador. No es que nuestro papá y nuestra mamá, nuestros abuelos ya lo aceptaron y ya todos. No, es una experiencia personal. Entonces, cuando la gente cree que su religión es suficiente, están escogiendo a otro padre diferente. Y dice San Juan 8:41 que están escogiendo a otro padre diferente cuando desprecian al Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre. Dice San Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo el Señor. ¿Y sabe qué le dijeron ellos?
Dice que le dijeron al Señor: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Mire, ¿sabe qué le están diciendo al Señor? Si nosotros sabemos cómo María, tu mamá, quedó embarazada. Le hizo el cuento a José, hombre. Le puso los cuernos a José. Le estaban diciendo al Señor: hijo de fornicación. Ahí fue donde el Señor se enojó, hermano, y les dijo: ya ven, ustedes sí son puros hijos del diablo. Porque estaban despreciando al Señor, pues, a tal grado que le estaban diciendo: no, si tu nacimiento fue un puro cuento, nada que fue por obra del Espíritu Santo, que no, que se trague ese cuento. Otros dijeron: tú eres un hijo de fornicación. Estaban despreciando al Señor Jesucristo en el máximo nivel, pues, que puede haber. Entonces, cuando la gente desprecia al Señor Jesucristo, hermano, el unigénito Hijo del Padre, están escogiendo a otro Padre diferente al de nosotros. Yo sé que usted ama al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Usted aprecia al Señor Jesucristo? Bueno, tenemos al mismo Padre, hermano, que es Dios. Pero pregúntele a la gente, va a ver, cuando usted le dice: ¿quiere aceptar a Cristo como Salvador? Unos dicen: no, si yo ya lo acepté. ¿Y usted le pregunta: ¿y cuándo lo aceptó? Dice: de siempre lo ha aceptado. ¿Cómo que de siempre? No pueden haber nacido ya aceptando a Cristo. Tiene que haber tenido un lugar, una fecha, un día, un momento en el que se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo como Salvador. Pero dicen: no, si yo no tengo que aceptarlo, si yo ya nací con Él. Mentira, tenemos un Padre diferente, ¿comprende? No somos iguales, no podemos juntarnos para adorar a Dios porque tenemos un Dios diferente. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, aceptamos a Cristo como Salvador, es cuando tomamos la paternidad de Dios. Porque usted y yo, como seres humanos, hermano, éramos criaturas de Dios. Como todas las criaturas que Dios tiene, es el Padre de la creación. Le dije, ¿verdad? ¿Le dije o no le dije? Ah, bueno. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador, fue cuando nos decidimos por el Padre Celestial. Fue cuando dijimos: queremos que Dios sea nuestro Padre. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo un día a los discípulos: a nadie llamen Padre, porque un solo Padre tienen, el Padre Celestial, que está en los cielos. Entonces tengan cuidado. Si usted se mete bajo una autoridad algún día y después se sale de esa autoridad, renuncia a esa autoridad. Me recuerdo que un día me llamó alguien que tuvo que salir del país, irse allá a su rancho, al rancho grande. Entonces me llamó y me dijo: mire, pastor, fíjese que yo soy fulano, estoy aquí, yo asistí a la iglesia, a su iglesia allá, pero ahora aquí en la iglesia donde voy, fíjese que tienen otra doctrina así, es una buena iglesia, pues, pero tienen una doctrina un poco diferente a la nuestra. Y me dijo: ¿qué hago? Yo le dije: mire, si usted tomó la decisión de ir a esa iglesia, sujétese a lo que esa iglesia enseña. Olvídese ya de mí. Si usted se fue, yo ya no lo puedo cubrir hasta allá. A menos que usted quiera abrir un discipulado ya de nuestra iglesia y que vayamos y comencemos un discipulado, una obra. Está bueno, le dije. Pero si no está pensando en eso, ni tiene ese deseo, y usted desea o va a esa iglesia, usted se está metiendo bajo la autoridad de ese pastor. Entonces respete la doctrina, haga lo que ellos hacen. No va a ir a hacer lo que nosotros hacemos, porque lo van a sacar corriendo, porque está yendo a otra autoridad, a hacer lo de otra autoridad. Por eso les puse el ejemplo del recién casado, porque no ha comprendido que se ha metido bajo la autoridad de la esposa, y ahora la esposa es la que administra el asunto ahí, ya no es su mamá. Entonces tiene que sujetarse a su esposa y comer lo que la esposa le dé.
Y cuando le dé, y lo que le dé, si le hace mal, tome Alka-Seltzer. ¿Comprende cómo es el asunto? Entonces, pero cuando nosotros, hermano, aceptamos a Cristo como Salvador, estamos tomando la paternidad de Dios. Entonces usted se tiene que olvidar ahora de los dioses que tenía anteriormente, de sus costumbres. Por eso el Señor le dijo a Abraham: mira, Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre y de tu parentela, porque ahora te vas a meter bajo mi autoridad. Y conmigo vas a tener nuevas costumbres, una nueva bandera, una nueva cultura. Así es que renuncia a eso y vete a la tierra que te voy a mostrar. Porque haré de ti una nación grande y te bendeciré. A los que te bendigan bendeciré, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos hicimos hijos de Abraham. Fíjese que Abraham también ejerce una paternidad sobre nosotros. Por eso el Señor les dijo ahí: miren, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pues. Abraham miró mi día y se alegró. Abraham nunca me despreció, ni me desprecia, porque tenemos al mismo Padre. Fíjese que Abraham ejerce una paternidad sobre nosotros. Al aceptar a Cristo, hermano, venimos a ser hijos de Abraham. Y entonces dice Efesios 2:10, y ya con esto termino, que es entonces cuando comenzamos a manifestar las obras de Dios. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer, ¿qué lee usted ahí? ¿Para hacer qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si usted tiene el mismo Padre que yo tengo, vamos a hacer las mismas obras de nuestro Padre Celestial. Ahora, si usted dice: no, pero es que a mí no me gusta, si usted tiene otro Padre. No, pero es que yo no quiero, usted tiene otro Padre. No ha renunciado al otro Padre. No, pero es que yo vengo cuando quiero, tiene otro Padre diferente, fíjese. Porque los que tenemos al mismo Padre Celestial, le dijo el Señor a su mamá: ¿acaso no sabías que en los negocios de mi padre me conviene siempre estar? Y María se asustó, porque María tenía otro padre, hermano, de seguro. María haber dicho: ¿y quién es el papá de este tan raro, que tan chiquito mi hijo y quiere que esté ya en el templo? Tenía otro padre. Por eso dice que María y los hermanos de Jesús miraban a Jesús y dice que decían que estaba loco, porque lo que Jesús hacía, ellos no lo hacían, porque tenían otro padre. Tenían a su padre religión, y en lugar de apoyar a Jesús, en lugar de decir: como no, Jesús, vámonos pues, tú eres el guía, tú eres el Hijo de Dios. María sabía cómo había concebido a Jesús. Miró al ángel, habló con el ángel, y cuando Jesús empezó a manifestar las obras del Padre Celestial, se asustó y dijo: no, mi hijo me salió predicador, loco el pobre. Si quiero hubiera sido político, pero es predicador. Dice que miraba que andaba para arriba y para abajo con un montón de gente, y miraba que ni comía por estar hablando con la gente. María dijo: no, este está raro, ¿qué le pasará? Es que tenía otro padre. Claro que al final María y los hermanos de Jesús terminaron teniendo al mismo Padre Celestial, pues, porque cuando el Señor resucitó, entonces se dieron cuenta quién era Él, y tomaron la paternidad del Padre Celestial. Pero a un principio tenían otro padre.
Por eso tenemos que aceptar la paternidad de nuestro Padre Celestial, hermano. ¿Sabe por qué? Porque entonces vamos a hacer lo mismo, pues. Pero mientras no tengamos al mismo Padre, usted hace una cosa, viene cuando quiere, cuando tiene tiempo. Cuando yo predico se duerme. Pues ahorita no se ha dormido ninguno. No le gustan los privilegios, no le gusta la iglesia. Pues sí, es que saber quién es su Padre. Pero el día que usted le dice: Padre, tú eres mi Padre, yo te acepto como Padre, dame tu naturaleza, yo quiero ser tu hijo, de veras quiero ser tu hijo. Entonces, hermano, va a ver que va a empezar a sentir lo mismo que sentimos nosotros. Y se va a interesar por hacer las obras del Padre Celestial. Amén. Bueno, entonces termino diciéndolo ahora sí, de veras, porque si no le va a agarrar la tormenta. Termino diciéndole que aunque los hombres quieran ser hijos de Dios por creación, fíjese, nunca van a poder manifestar las obras de Dios, porque no han nacido de Dios. ¿Cómo puede pretender usted que alguien sea como usted si no es hijo suyo?